Y hoy vamos a tomar de nuevo como base bíblica lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 24 al 28, para que vayamos asociándonos con todas las cosas. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, así: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. El Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Hemos orado. Las lecciones de los más sabios. Hoy vamos a hablar de los conejos. ¿Qué dice el verso 26? Proverbios, hermanos, 30:26 nos dice que los conejos son un pueblo nada esforzado. Porque este animal, hermanos, yo creo que todo el mundo conoce los conejos. Y cuando dice que no tienen nada de esfuerzo, es decir, que no hacen ninguna cosa o hacen demasiado poco trabajo en cuestiones de esfuerzo. Una persona esforzada normalmente es una persona valerosa, valiente, animoso o animado. Es una persona que tiene un espíritu grande en su corazón, y que una persona esforzada muestra, hermanos, una disposición para hacer las cosas en cuanto a lo humano. Pero en este caso los animales, hermanos, los conejos, no muestran eso. No muestran ni valentía, no muestran nada de ánimo, ni tienen un espíritu fogoso o fervoroso, y no ponen disposición. Yo estaba viendo algunos videos para mirar de nuevo, hermanos, la conducta de ellos. Es más, una de las cosas que tienen los conejos es que son precavidos y temerosos. Bendito sea el nombre de Dios. Al mínimo movimiento ellos están alerta para dar la vuelta y retroceder. Bendito sea el nombre de Dios. Los conejos que menciona aquí la Biblia, hermanos, según la palabra de Dios, son estos animales que acostumbran, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, a hacer su lugar de refugio, su casa, vaya por decir así, en las hendiduras de las peñas. O sea, hacen una roca o aprovechan las rocas para ellos hacer sus excavaciones y poder así, hermanos, ellos meterse adentro de estos huecos que ellos mismos hacen, porque para eso son muy buenos. Esa es su especialidad, el poder hacer, hermanos, como dice ahí la palabra, ¿verdad? Ponen como su lugar de habitación uno que es un hueco, hermanos, en las rocas, o lo permiten cerca de la roca, especialmente cuando ellos se tienen que proteger de animales salvajes o de las aves de rapiña, ya que son un elemento de alimento, hermanos, para los animales que andan, que son herbívoros, ¿verdad? Que les gusta la carne, los carnívoros, hermanos, como las águilas y algo otros animales. El conejo es el centro, hermanos, de la vista de estos, ¿verdad? Para poder alimentarse. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando ellos habitan en la montaña, dice la Biblia, ¿verdad? Especialmente toman como una casa sólida, un hueco en la roca. De alguna manera hacen su centro de habitación en ese lugar. ¿Por qué? Porque el conejo, hermano, tiene conciencia que su naturaleza es débil, que es un animal que por muy veloz que corra, hay otros que son más veloces que ellos, que no son tan fuertes como para escaparse. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que la Biblia dice que ellos recurren a sus propias madrigueras, lo que yo le llamo cueva, otro le llama madriguera. La Biblia le llama también así, como piedra o como madriguera, a ese hogar que ellos forman en las rocas, porque ahí ellos se sienten protegidos
de sus enemigos, de todos aquellos animales que les persiguen como alimento. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa, hermanos, pareciera ser algo pequeño para nosotros, porque tenemos una mentalidad diferente a la capacidad de ellos. Acuérdense que son animales de poca estatura, de poco tamaño, de poca fuerza, como dice, ¿verdad? De poca fortaleza, porque son animales que son conscientes que hay otros más veloces y más fuertes que ellos, y son comida fácil, son presa fácil del enemigo, de los animales que persiguen su vida. Y así, amados hermanos, nosotros también debemos comprender para nuestro beneficio que nosotros no somos muy diferentes en cuanto a eso, a la hora de escapar de algo. Nosotros también debemos conocer nuestra naturaleza, hermanos, y el Señor nos pone a nosotros en un estado de debilidad que es muy poco, hermanos, lo que el hombre puede lograr por sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice acerca de nosotros que este Dios conoce nuestra condición y Él sabe que somos débiles, frágiles, de poco, hermanos, de poca fuerza, hermanos, recurrente de nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay limitaciones en el corazón del hombre. Nosotros rendimos, hermanos, pero rendimos poco. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces tenemos que mirar esa situación real dentro de nosotros. Debemos tener conciencia, hermanos amados, y tratar de sacar una lección de esta situación, que esa es la razón de estar escrita esta palabra cuando dice que ellos, hermanos, a pesar de esto, de esta debilidad que tienen, conciencia que tienen, y se ponen su casa en la piedra, porque la piedra para ellos se vuelve un refugio. La piedra se vuelve para ellos un lugar seguro, un lugar donde los animales no pueden llegar a sacarlos y destruirlos, no pueden despedazarlos en ese lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es la razón que los lleva a nosotros a meditar, hermanos, que no somos, hermanos, tan fuertes como ellos, que estamos siempre expuestos a peligro. Bendito sea el nombre de Dios. Por tanto, Salomón quiere que nosotros tomemos y hagamos uso de la sabiduría de Dios para que el hombre pueda buscar un refugio para su alma. Bendito sea el nombre de Dios. Porque, hermanos amados, nosotros estamos a expensas de muchos enemigos. La verdad que la Biblia pone como enemigos nuestros hasta aún nuestra propia carne. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces nos cuesta comprender que cómo es posible que la carne que nosotros cargamos se vuelva enemigo nuestro, porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, las cosas que Jesús dijo acerca de esto. Jesús dijo que había una batalla tremenda entre lo que era el espíritu y la carne. La carne, bueno, según la Biblia, la carne tiende para llevar al hombre hacia abajo, dice la Biblia. Y el espíritu quiere elevar el corazón del hombre hacia arriba. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos quiere mantener siempre fortalecidos, pero la carne envía mensajes de debilidad, de no ores, no hagas esto, no lo otro, que aquello que los impide la carne es lo que nos llevará a tener fortaleza espiritual a nosotros. Bendito sea el Señor. Y por ejemplo, en la Biblia, ¿verdad? Casi todos estos hombres que quedaron escritos ahí, hermanos, con sus testimonios, hermanos, con sus habilidades que mostraron o en lo bueno que ellos fueron, siempre mostraron que tenían un punto débil en sus vidas. Eran buenos para hacer cosas, hermanos. Nosotros vemos a Elías, por ejemplo, al profeta Elías, hermano, un profeta de Dios muy grande. La Biblia dice que este hombre retó
a todos los profetas de Baal, ¿verdad? Para que ambos clamaran a los dioses que ellos exponían. Elías dijo: yo voy a clamar al Dios vivo y ustedes van a clamar a los dioses que ustedes sirven. Y todo era para justificar quién tenía al verdadero Dios. Y la Biblia dice que él, ¿verdad?, hizo una oración, hermanos, en la que invocó a Dios. Y Dios hizo, hermanos, que sobre aquel holocausto, ¿verdad?, y para honrar aquellas palabras de aquel profeta, descendiera fuego del cielo. Pero usted lo va a ver más adelante a él en un estado de debilidad tremendo. Después que invocó a Dios, hermano, más adelante usted lo va a ver que las palabras de una reina estaban poniéndolo temeroso. Bendito sea el nombre de Dios. Porque todo hombre, hermanos, y todos nosotros incluidos, tenemos un área en donde siempre, hermanos, hay un momento en el que, ya sea, hermanos, permitido por Dios o por ataque del enemigo, se expone la debilidad del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y siempre ha sido así y será así. Por eso es que hay días que nosotros sentimos que nosotros estamos contra el mundo, pero a veces sentimos que una cosa pequeña nos pone de regreso en un estado emocional muy débil. Bendito sea el nombre de Dios. Y se siente en la carne, se siente en la debilidad humana, se siente cuando tenemos un problema, cuando hay que afrontar una mala noticia, cuando nos pasan sucesos, hermano. Ahí aflorece la debilidad del hombre. Y nos damos cuenta y el Señor lo permite. Por eso es que la Biblia dice: el Señor conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque está hablando, hermanos, que Él conoce, ¿verdad?, la debilidad del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Que somos frágiles, que somos pequeños, que somos personas de poca resistencia en realidad. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice en el Salmo capítulo 103, Él conoce nuestra condición. Él no tiene, hermanos, Él no tiene, hermanos, ignorado esa parte del hombre. Él sabe que ahora yo puedo estar extremadamente feliz y quizás más tarde estar extremadamente triste, porque así es el hombre. Lo que ahora nos hace fuerte, mañana puede volvernos débiles. Lo que hoy a veces nos hace sentir grandes, hermanos, en fuerza, en ánimo, en poder, mañana puede el Señor mostrar de que estamos en debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es una de las primeras cosas que nos enseña este animal, que el conejo conoce su naturaleza, es débil, ¿verdad? Por eso cuando ve al enemigo, cuando ve un animal que lo quiere atacar, él corre a su madriguera, él corre a su cueva, porque ahí es el lugar donde él se siente protegido. Ahí es donde él se encuentra que va a preservar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos entender, que tenemos una naturaleza de debilidad, que no somos tan fuertes como a veces pensamos, ni tan, hermanos, sabios, inteligentes como a veces quisiéramos ser, que necesitamos depender de algo más fuerte que nosotros, de que tenemos que exponer el corazón al Dios del cielo y sostenernos en Él. Por eso es que el proverbista dice: fíate de Jehová, agárrate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en ti mismo, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú sabes. No te apoyes en lo que piensas que estás fortalecido. Literalmente, Proverbios capítulo 3. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere, hermanos, que el hombre no confíe. Por eso es que el verso dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te consideres que tú lo sabes todo, que tú lo puedes todo. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a aflorar la debilidad del hombre. Y el hombre, hermano, no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Por esa razón es que Dios tuvo que, hermanos, crear un plan de salvación, porque el hombre por sí solo no puede llegar a Dios. El hombre por sí solo no puede salvarse.
A Dios le plació, hermanos, crear un plan de salvación maravilloso. Esa es la razón por la que la carta de Juan nos dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y obtenga la vida eterna. La salvación, la obtención de la salvación depende de un plan que Dios creó para el hombre. Y la única, hermanos, manera de anclarse a esa salvación es agarrarse de su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesucristo se convierte para el hombre, hermanos, en el lugar de refugio más importante que hay en esta vida. Por eso, hermanos amados, para que Satanás no tome ventaja alguna, para que él, hermanos, no lleve al hombre a condenación, que ese es el propósito, ese es el fin que él persigue. Acuérdese que Satanás no era Satanás, él era un ángel de luz en el cielo. Él estaba allá, hermano, ministrando en el cielo, y allá es que su corazón se volvió altivo y tiene capacidad de convencer al hombre. Dice la Biblia que él se convenció a la tercera parte de los ángeles para que le siguieran sus ideas, sus ideales que tenía. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios no lo iba a permitir, porque no hay otro más grande que nuestro Dios. Entonces, cuando él es lanzado a la tierra, dice que fue lanzado junto con todos aquellos que fueron convencidos por él. Y nosotros tenemos que entender esa parte también, que aquí tenemos como a ese mismo ser, tenemos como enemigo nuestro, y que el Señor lo reprenda esta mañana, porque Él no es amigo de nosotros, Él es un enemigo de vuestra alma, dice la Biblia. Lo pone como enemigo de los creyentes, enemigo del pueblo de Dios, porque es capaz de convencer, de trastornar la palabra, de usar la palabra para trastornar al mismo hombre. De esa manera engañó a Eva, de esa manera ha engañado a miles y miles de seres para poder llevárselos. La Biblia dice que la condenación vino al hombre porque el hombre ama más lo malo que lo bueno, la tiniebla que la luz. Al hombre se le expone la Biblia y el hombre muchas veces batalla para creer la Biblia, batalla para creer las verdades que contiene este libro. Pero el Satanás le pone una oferta y el hombre hace hasta fila para poder entrar, para agarrar lo malo. Cuando este versículo nos dice: conozcan su debilidad, miren que no son capaces de entrar al cielo por sí mismos, no podrán, escapen como lo hace el conejo, ¿verdad? Que aunque no tiene que hacer nada de esfuerzo, él pone su casa en la piedra. Bendito sea el nombre del Señor, porque la mejor seguridad que el hombre puede hallar es en la fortaleza inmutable que tiene el Señor Jesús. Hermanos, ahí es donde nosotros podemos encontrar la fortaleza más grande. ¿Saben que hay un ejemplo en la Biblia? En 1 Samuel capítulo 22 verso 1, cuando David era perseguido por Saúl, un enemigo, hermanos, que cuando usted lee la palabra de Dios en esa carta de 1 Samuel, y unas formas que Saúl hacía para matar a David, la Biblia dice que tiraba flechas, le tiraba flechas, porque el plan de Saúl era enclavar, dice la Biblia, a David con una flecha y ponerlo en una pared. Dice que su afán era buscarlo para matarlo. Perseguía su vida sin descansar. Bendito sea el nombre de Dios. Y 1 Samuel 22 dice un momento que David escapaba de tantos momentos, de tantos sucesos, hermanos, que un día dijo: yo tengo que esconderme en una cueva, y escogió una que se llamaba la cueva de Adulán. Eso solamente por ponerle un ejemplo bíblico. Y dice la Biblia en 1 Samuel 22 que yéndose luego David de ahí, de un lugar que ya no era seguro para él, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él
Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, estos versículos nos hablan de un suceso en la vida de David, cuando él huía de las manos de Saúl. ¿Qué pasa, amados hermanos? Bueno, lo primero que yo interpreto de ese verso es que tenía que haber sido una cueva muy enorme para que cupieran 400 hombres. Tenía que ser demasiado grande. Es conocida esa cueva, hermanos, como la cueva de Adulán. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué pasa ahí en ese momento, en ese suceso? Lo que acontece es que David dijo: este hombre me está persiguiendo por todos lados, necesito llegar a un lugar que sea un refugio seguro. Bendito sea el nombre de Dios, porque eso es una cueva, un lugar cerrado. Dice que Adulán significa retiro o refugio, literalmente, así dice el concepto hebreo. Adulán significaba refugio y retiro. Quiere decir que cuando David decide huir a esa cueva, dijo: yo necesito refugio, porque se estaba cansando de las estrategias, de la persecución de Saúl. Y la Biblia dice que cuando lo supo sus parientes, sus hermanos, la casa de su padre, vinieron para estar con él, quizás para darle ánimo, aliento. Pero no solamente llegó la familia, escuche bien esto, porque esto tiene una enseñanza poderosa detrás. Y en ese mismo equipo se juntaron con él un montón de personas, dice, que venían de Jerusalén también, pero venían bajo espíritu de aflicción. Se juntaron con él todos los afligidos, dice, y todos aquellos que estaban endeudados y los que estaban amargados de espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es una persona, hermanos, que está afligida? Bendito sea el nombre del Señor. Es una persona, hermanos, que denota que está bajo un ataque de pena, está afectado, está quejado, está molesto, está conmovido bajo un ataque de aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Y una persona, hermanos, que está en esta condición, tiene turbado su mente y su corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros nos afligimos? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos todos débiles de ánimo? Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos, como dice su palabra, ¿verdad?, que llegaron todos los que estaban endeudados. ¿Sabe? Aquellos hermanos que estaban, hermanos, en una condición de deudas, tenían cosas que pagar. Había muchos hermanos que quizás no debían no sé qué, hermanos, quizás hasta su propia familia. Acuérdense que en esos tiempos no existían todas las técnicas económicas que hay ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Estaban ellos, hermanos, en una condición de puras aflicciones, tanto que la Biblia dice tenían el espíritu amargado. Y no hay nada como eso, hermanos, que una persona esté en amargura de alma. Una persona que tenga, hermanos, ese sentimiento no solamente de tristeza, sino que está frustrado, está resentido, está enojado, bendito sea el nombre de Dios, está desilusionado, porque eso significa tener, hermanos, amargura de alma. Estaban ellos en amargura de espíritu, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Personas, hermanos, que tenían penas y pesadumbres tremendas, estaban atribulados de muchas maneras, tenían un pesar profundo. Y eso nos dice a nosotros que aquellos que llegaron a la cueva de Adulán estaban en un estado de debilidad, que no es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una situación. ¿Acaso no llega la aflicción al hombre?
Claro que llega, por muy fuerte que esté un día, lo que yo le decía al principio, le llega el día de la debilidad. Le llega el día, hermano, donde las situaciones alrededor de nosotros, cualquiera que sea una mala noticia, como ellos, una deuda aflige, hermanos. Solo el hecho de que la gente muchas veces batalla con el día a día para poder sobrevivir. Bendito sea el nombre de Dios. Aquellos hermanos amados que viven extremos dolores de corazón, gente que es marcada por algo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Tomaron a bien, dice la Biblia. Se dieron cuenta que David estaba en la cueva y dijeron, vamos a juntarnos con él. Porque dijeron, necesitamos hoy más que nunca un refugio para el alma. Bendito sea el nombre de Dios. Un refugio para aún de la vida misma de ellos. Necesitaban un lugar en donde se sintieran protegidos. Y la cueva es un lugar cerrado donde nadie puede penetrar. Sabe que el conejo huye y se mete a la cueva, y hasta ahí paró el perseguidor. Y está esperando simplemente que aquel animal, ¿verdad?, pueda salir. Bendito sea el nombre del Señor. Esto me hace recordar, hermano, cuando yo era niña, bendito sea el nombre del Señor. No sé toda la historia, pero sí recuerdo que habían como 2 conejos en mi casa. Mi papá los había, no sé si comprado, se los regalaron, no recuerdo la historia real, pero le estoy hablando de cuando yo era niña. Imagínate, ya voy a tener casi 50 años. Y recuerdo que aquellos animales, hermanos, son tremendos para hacer huecos. Esa fue la razón por la que nos tuvimos que deshacer de ellos, porque hacían unos huecos tremendos en la casa. Pero cada vez que ellos querían pasar seguros, iban a la cueva. Allí es donde ellos hacían sus hendiduras, como dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo recuerdo que cuando ellos corrían, hermanos, ya sea para jugar o escapando, el corazoncito de esos animales, hermanos, cuando usted agarra un conejo, es que, hermano, la respiración de ellos es pero exageradamente, hermano, va a 1000, creo yo, y se les ve hasta en su pecho, hermanos, cómo les tiembla su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando ellos son perseguidos, llevan su estado de, como dice, ¿verdad?, ahí, su corazón y su espíritu de ellos, la vida que tienen, va, hermanos, acelerada, bendito sea el nombre de Dios, para poder escapar de aquello que ellos sienten temor. Ojalá el hombre hoy en día, hermano, ojalá nosotros hoy en día, hermanos, bendito sea el Señor, tuviésemos cada uno de nosotros ese lugar de refugio para nuestra alma todo el tiempo. No solamente cuando estamos afligidos, no solamente cuando la deuda está abatiendo a la gente, no solamente cuando la gente está amargada, hermanos, amargada de ánimo, amargada de espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Ojalá las personas, hermanos, encontraran en las promesas de Dios una muralla de fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios, que eso es lo que nos toca. Porque, hermano, como le decía al principio, nada podemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Le caería bien a nuestro corazón poder ocultarse, hermano, en las promesas maravillosas de este Dios. Porque la única garantía de seguridad que tenemos es que pongamos nuestra confianza en Él. Por eso el versículo de Proverbios 3 dice, fíate de Jehová. Fíate de Jehová. O sea, confía en el Señor. Él es suficiente, Él es capaz. Él es un Dios extremadamente protector. El único que te puede salvar. Por eso, hermanos, esta mañana, bendito sea el Señor. Ojalá, así como David encontró un refugio en la cueva de Adulán, usted y yo encontremos un refugio grande y enorme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si hay algo que nos protege a nosotros de cualquier enemigo, aún de nuestra propia carne, es el Señor, porque la Biblia dice que a nosotros el Espíritu nos fortalece, hermanos. El Espíritu es el que está dispuesto, dice la Biblia. La carne nunca quiere, hermanos, orar. La carne a veces no quiere ni congregarse. La carne no quiere nada de lo espiritual, pero el Espíritu está dispuesto, dijo Jesús. La carne es débil, pero el Espíritu es fuerte.
La carne no quiere, pero el Espíritu siempre nos está avisando algo, hermanos. Muchas veces es tan bueno este Dios que antes de que nos lleguen las pruebas, hermanos, el Señor empieza a ministrar nuestra vida para preparación, hermano, para que muchas veces cuando la prueba llegue nosotros ya estamos avisados de antemano. Bendito sea el nombre de Dios. Este pasaje bíblico de la carta de Samuel, de la vida de David, nos enseña, hermanos, que ahí hay siempre un lugar donde todo aquel que tiene, como dice la Biblia, un espíritu entristecido, un espíritu, hermanos, de amargura, bendito sea el nombre de Dios, encuentra refugio en el Señor. Mire, esto está probado por nosotros cuando hemos estado en estado de debilidad, porque a todos nos llega. Cuando hemos estado tristes profundamente, vaya a la presencia de Dios, vaya usted, porque lo hemos comprobado con nuestra vida. ¿Qué pasa cuando vamos a la presencia de Dios? Aunque el problema siga ahí, la fortaleza que encontramos en la presencia de Dios no tiene precio, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia que consiguió David al estar ahí en esa cueva? Logró preparar a estos 400 hombres y los volvió los 400 hombres más fuertes de un ejército. De ahí, de ese lugar, es que nacen los valientes de David. De ahí es que la Biblia dice que fueron preparados. Yo creo que Dios usó a David, el carácter de David, la vida de David, bendito sea el nombre de Dios, para poder alentar a estos 400 personas. Los animó, salieron del estado en el que estaban de aflicción, salieron, hermanos, del estado de debilidad, de la amargura que tenían, y fueron vueltos, hermanos, hombres valerosos. Bendito sea el nombre de Dios. Que después, cuando usted lee la Biblia, hermanos, se da cuenta que estos hombres eran capaces hermanos, la Biblia habla de los valientes de David como hombres que tenían una capacidad enorme para pelear uno solo con un ejército. La Biblia dice que uno de ellos, uno llamado Sama, dice que hubo un momento cuando los enemigos de Israel venían a robar las cosechas, les robaban el trigo que sembraban. Dice que uno de ellos irrumpió, dice, en el campamento enemigo y peleó contra ellos hasta que la espada se le pegó en la mano, porque dice que peleó todo el día físicamente con aquel ejército y mató a tantos que la espada le quedó pegada en su mano, literalmente. Habla de hombres que se pusieron a la disposición de David a tal grado que no solamente protegían la vida de David, sino que estaban dispuestos a dar su propia vida, hermano, por conseguir algo para David, para proteger la vida de David. O sea que la fortaleza que encontraron en aquel refugio fue grande. Salieron de su estado de ánimo. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que mirar también para nosotros hoy en día. Que en la presencia del Señor Jesucristo es que cuando estamos débiles encontramos fortaleza, porque el fuerte es Dios, los débiles somos nosotros. Cuando estamos más indefensos, más frágiles, hermano, el lugar seguro para el hombre es Cristo, siempre será el Señor. Esto me hace pensar, bendito sea el nombre de Dios, en esa frase común de aquellos que no comprenden esta verdad. Y le digo no comprenden porque yo he oído frases como decir: los creyentes solo hablan de Jesús y solo Jesús es la solución de todo. Bueno, no tenemos otra respuesta que darle. Cristo es el refugio del hombre. Él es el único, hermano, en el que nosotros podemos encontrar fortaleza. Ahí nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros. Es el escape de la vida del hombre, bendito sea el nombre de Dios. Porque en este caso, hermanos, la cueva representa un lugar seguro, un lugar cerrado, un lugar en donde la persona se puede retirar, puede refugiarse. Eso representa a Cristo para nosotros. No hay otro lugar más seguro, hermanos. Por muy gigante que sea una persona. ¿Saben qué se aparó David cuando tuvo que matar al gigante? No le tuvo temor al tamaño del hombre. David miraba el tamaño del Dios que él le servía. Bendito sea el nombre de Dios.
él sabía que él le había capacitado con una fuerza enorme y con una sabiduría de Dios muy grande. Tanto que la Biblia registra que David había peleado en ocasiones con osos. Cuando dice la Biblia que él era pastor de ovejas y algún lobo, dice, o algún oso venía a robarle una de sus ovejas, dice que él iba tras el oso, lo perseguía y le arrebataba la oveja. Y él se lo dijo a Saúl en cierto momento, porque todos no creían en la capacidad, no creían en los músculos de David, no creían en el tamaño del cuerpo de David. Y él le dijo, no se preocupen, le dijo, yo le digo, he vencido a los osos, porque David no confiaba en él, confiaba en aquel que le hablaba mientras estaba en el campo, aquel Dios que le había mostrado que estaba con él, el que lo hacía valiente, el que lo hacía poderoso era Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos también para nuestra vida espiritual un lugar seguro, un lugar de refugio. Y no hay otro lugar más seguro que Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Él es el que le da protección al hombre. Este Dios del cielo, hermanos, es el único que nosotros encontramos. Bueno, así lo dice la Biblia. Jehová será refugio del pobre. Estamos en época de escasez como los endeudados, en pobreza extrema. O sea, el único que puede mandar el pan de cada día a la casa es el Señor, dándole vida al hombre, dándole salud, dándole fortaleza. Dice que este Dios es refugio en el tiempo de las angustias. Salmos 9:9, Salmo 62:6. Él es mi roca y mi salvación, decía David. O sea, ahí es donde yo me siento seguro. Él es mi refugio, ahí no puedo resbalar. Eso habla de un espíritu de confianza. Ahí David encontraba protección. Este Dios es, en Dios, decía David, está mi roca fuerte. Él es mi refugio. Ahí se sentía confiado. Tú eres mi refugio, dice el Salmo 32:7. Me guardarás de la angustia. Y no pensamos muchas veces, hermanos, que en el momento en el que estamos más frágiles, más débiles, más indefensos, hermanos, el hombre tiene que correr a Dios, no tiene otra opción. No hay refugio más grande que nuestro Dios. Como decía David, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él. No hay refugio, decía David, como el Dios nuestro. Y ojalá nosotros hoy en día, hermanos, ojalá, hermanos, así como los conejos, dice la Biblia, que no son, dice, nada esforzados. Es decir, que no tienen capacidad de construir una casa, un castillo, pero se valen de lo que ya existe. Se valen de una roca, se valen de una cueva en la que pueden ellos correr. Y así mismo nosotros no podemos ser refugios de nosotros mismos. Mira, a veces hasta la vida real nos muestra, hermanos, la fragilidad de las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos hacer nuestro propio refugio, pero Jesús es el refugio provisto para el hombre. El Padre dijo, yo voy a enviar a este, bendito sea el nombre del Señor, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. O sea, para que el hombre no termine perdido, sino que encuentre la vida. Ojalá, hermanos, nosotros podamos entender que este Dios es el refugio de nosotros. Dígame usted si no es sabio este animal. No tiene otro lugar. Porque si se va debajo de un árbol, el enemigo igual va a llegar, el animal va a agarrarlo. Si él busca, hermanos, como refugio. O sea, es que lo que representa esa pequeña acción de este animal habla de su sabiduría, de la capacidad. O sea, él sabe, no soy fuerte, no soy rápido, no soy inteligente. Dice, voy a refugiarme en la roca. Porque ¿quién puede penetrar una roca, hermano? ¿Quién puede penetrar una roca? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién es aquel que diga que puede destruir fácilmente una roca? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la Biblia de la nuestra? David dice, te amo, oh Jehová, en el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, le decía David, castillo mío y mi libertador. ¿Por qué, hermano?
porque una roca es impenetrable, no hay algo que la pueda penetrar. Hermano, los castillos eran hechos de piedra, eran hechos de roca. Para que alguien destruyera un castillo tenía que tener armas demasiado poderosas y no era fácil para destruirlo. Y Dios demostró a lo largo de la Biblia, hermanos, que era capaz aún de derribar castillos, porque los muros de Jericó fueron derribados, hermanos, de una manera tan poderosa y sin nada de armas ni fuerzas humanas, solo con el poder de Dios. La Biblia dice que la obediencia de aquel pueblo llevó a ellos a que las murallas de Jericó fueran derribadas. Por eso es que la Biblia dice: Él es la roca nuestra, Él es el castillo de nosotros, el lugar donde el hombre puede sentirse no solo libre de lo presente, sino libre de lo porvenir. No solo es el Dios que nos ayuda a escapar de las penas y las tristezas, Él es el que quita las cargas, Él es el que quita las penas del hombre, el único capaz de sostenernos cuando los pies de nosotros no pueden hacerlo. ¿Sabe? Tengo que tocar este punto, hermano. ¿Qué pasa cuando alguien se nos muere, hermano? ¿Qué pasa cuando alguien de nosotros, un ser querido que amamos, un padre, un hijo, un hermano, parte a la presencia de Dios? Muchas veces, hermanos, ¿qué pasa con esos padres? Y le tengo que tomar un ejemplo, que pierden a un hijo de manera inesperada. Hermanos, a veces uno mira que la gente se desmaya porque llega el día de las pruebas en donde el cuerpo no puede sostener al mismo cuerpo. A veces el espíritu no encuentra salida. Ahí es donde entra Dios, hermanos, para ser refugio del hombre, para ser la fuerza del hombre, para ser la roca que ese hombre necesita para sostenerse. ¿Usted cree que aquellos que están hoy día en el infierno no desean escapar un minuto? Aquellos que ahora están perdidos, porque ¿qué dice la Biblia acerca de este Jesús? Que Él es la roca firme, Él es la roca fuerte. Él es el que liberta al hombre, por muy oprimido que esté, bajo cadenas de opresión, bajo ataduras de muerte puede estar un hombre. El único que lo puede libertar es el Señor. Por eso es que David decía: Él es mío, Él es mi fortaleza, en Él voy a confiar, porque si hay algo que me protege es Él. Él es mi escudo, decía este hombre. ¿Qué representaba un escudo para el ejército, para un hombre? El escudo era un arma de protección para que aquellas flechas no alcanzaran sus cuerpos, sus cabezas, para que no fueran presa fácil de los enemigos. Y David decía: Él es mi fuerza, Él es mi alto refugio. Pero somos nosotros hoy en día, hermanos, que necesitamos dejar de confiar tanto en nosotros mismos, o en lo que yo trabajo, o en lo que yo hago, o en lo que yo sé, en la sabiduría mía, en la inteligencia. Tantas veces nos manda el Señor y cuesta, hermanos, que el hombre muchas veces reconozca que necesita a Dios para soltarse de sí mismo. Si hay algo con lo que batalla el hombre, hermanos, cristiano y no cristiano, es con el ego mismo de nosotros. Nosotros mismos, hermanos, tenemos un alto concepto de que lo podemos lograr, que lo sabemos todo, que vamos a hacerlo. Muchas veces el hombre dice: no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios para lograr cosas. Cuán equivocado está el hombre. Así hay historias en la Biblia, hermanos, de personas que confiaban tanto en su riqueza. Hubo un rico que dijo: bueno, yo ya estoy rico, aquí tengo un montón de graneros puestos, llenos, ya es más, ya ni me alcanzan. Dijo: voy a mandar a derribarlos y voy a mandar a hacer otros nuevos. Y después que tenga toda esta riqueza multiplicada, le voy a decir a mi alma: alma, gózate. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor dice en la Biblia que vino a él y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has trabajado, lo que has provisto, ¿de quién será? Yo recuerdo que di una enseñanza hace unos días atrás en donde le hablaba acerca de la riqueza. Este Dios tiene el poder de dar riquezas y de quitarlas. Este Dios tiene el poder, hermanos, de hacer que el hombre que trabaja para sí mismo pueda disfrutar esa riqueza que trabaja para sí mismo. Pero hay otros que Dios, dice la Biblia, les da la potestad de que se hagan ricos, pero no les da la oportunidad que disfruten aquello que trabajan. Porque todo depende de Dios.
Todo depende de Dios. Así que la invitación es que el hombre, hermanos, encuentre refugio en el Señor, se refugie en Dios. Pero para eso el hombre necesita doblegar su orgullo, doblegar su corazón. Necesitamos reconocer, hermanos, que por muchas cosas, hermanos, que el Señor nos conceda, dependemos de Él todo el tiempo, porque así como puede dar una cosa, la puede quitar. Este Dios nos puede volver extremadamente sabios y luego nos puede volver demasiadamente necios. Este Dios puede hacer, hermanos, que cuando estamos nosotros en debilidad, Él puede fortalecerlo. Y puede ser que cuando el hombre se cree demasiado fuerte, Él puede quitarle esa fuerza y ponerlo en un estado de debilidad. El hombre puede sentirse seguro en sí mismo y Dios le va a demostrar que está más indefenso que nada. Por eso es que cuando el Señor le habla a la iglesia, especialmente a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, cuando el hombre considera que su verdad, en el libro de Apocalipsis, hermano, Él le habla y le dice a la iglesia: tú dices que eres rico, tú eres rico, le dice, y que te has enriquecido, le dice. Tú dices para ti mismo que eres fuerte, que eres, bendito sea el nombre de Dios. Tú eres el que lo dice, pero realmente, hermanos, el Señor dice otra cosa. Hermanos amados, ¿qué es lo que pasa con la palabra del Señor, hermanos, cuando nos pone en un estado? Bendito sea el nombre del Señor. Yo conozco, dice, una de las primeras cosas que Él encara, yo conozco, le dice, tu condición, yo conozco tus obras, yo conozco tu estado real. Yo puedo pensar que soy fuerte y de verdad Dios es el que sabe si realmente lo estoy o estoy en un estado de debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Él conoce la verdadera condición del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces somos nosotros los que pensamos que conocemos nuestra propia condición, que estamos bien, que estamos ricos, que estamos fuertes, que estamos bendecidos en todas las áreas. Y el Señor le dice: no, tú eres un pobre, tú eres un desventurado, tú eres pobre, le dice, desventurado. Y así sucesivamente el Señor nos pone en el estado real de las cosas. Apocalipsis, hermanos, lo dice en el capítulo 3, un mensaje que el Señor le da a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Que no estamos enriquecidos en ninguna manera, que realmente no podemos decir, como decían estos de esta iglesia, de ninguna cosa tenemos necesidad. Esta iglesia decía de esa manera. No le dice el Señor, no eres, le dice, ni rico ni estás escaso, sino que estás desventurado, le dijo. Eres un miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Porque si hay algo que el Señor conoce del hombre, es la condición. Nosotros podemos pensar de nosotros mismos lo que queremos y otros pueden imaginarse algo de nosotros, pero el que conoce la verdadera condición, y le estoy hablando en un sentido espiritual, es Dios. Estamos fuertes cada día. ¿En qué se refugia usted y yo? ¿En qué refugiamos nuestra alma? ¿Es realmente Cristo nuestro refugio? Él es el Dios que nos salvará, dice la Biblia. A Él lo necesitamos, hermanos, para escapar, hermanos, de los lazos de la condenación eterna. El hombre necesita, porque no va a encontrar, hermanos, un lugar aquí en la tierra en el que se pueda utilizar para escapar. Bendito sea el nombre de Dios. Ningún rey, ya ve que estos hombres que están en la tierra como eminentes, dirigiendo naciones, mire, cuando usted lee esos videos de cuán seguras son estas casas de estos hombres, estos palacios, estos castillos que ellos tienen, que tienen búnker, que tienen lugares para escapar. No hay ningún rey, ningún monarca, hermanos, que tenga un lugar, hermanos, en el que pueda ser imposible de alcanzar, que resulta difícil de conquistar, que sea invencible, que sea inconquistable, porque la historia demuestra otra cosa. Aún los más fuertes fueron derribados.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que el hombre ahora, lo único que le queda es Cristo, el refugio más grande de la vida del hombre. Y ahí debe encontrar el hombre la felicidad que anda buscando, hermanos, para que su amargura sea quitada. El hombre que pone en Dios su confianza, hermanos, cuando decide rendirse al Señor porque ya no encuentra más que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí el Dios Todopoderoso es el único que puede, hermanos, quitar el peso de la carga del hombre. El que le puede quitar el peso más grande, que es el peso del pecado. Es en la presencia de Dios, esa hendidura de esa roca. Cristo Jesús, hermano, ahí en ese lugar donde Él entregó su vida para nosotros, en la cruz del Calvario. Ojalá, hermanos, aquellos que el día de ayer se entregaron, aquellos que el día de hoy también van a tomar la decisión de decir: de verdad yo necesito un refugio para mi alma, y Cristo es el único que puede liberarme, salvarme, ponerme firme, ponerme seguro, ¿verdad? El único que puede compadecerse, el único que le va a ayudar, el único que le va a consolar. Ojalá sea tomado Jesús como el refugio más grande de su vida. Y a nosotros, de los creyentes, hermanos, se nos dice la palabra de Dios que vivamos una vida, hermanos, confiada en Él, una vida, hermanos, de seguridad en la palabra, en las promesas, que vivamos conforme, hermanos, a lo que la Biblia nos manda, que nos volvamos hacedores de esta Biblia. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca. Él es la roca, hermanos. Él es el fundamento de nosotros. Él es, hermanos amados, la cabeza. Bendito sea el nombre de Dios, de todo este cuerpo que es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Él es la principal piedra. Dice la Biblia en Pedro, 1 Pedro 2:6. Dice que fue puesta en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. No será avergonzado. No será avergonzado por el mundo. No será avergonzado por los enemigos. Nos pide el Señor que caminemos en justicia, que hablemos lo recto, que aborrezcamos las ganancias deshonestas de este mundo, que sacudamos nuestras manos para no recibir cohecho, para no hacer tratos sucios, para no ser, hermanos, nosotros personas que tengan malicia en el corazón, para que tapemos los oídos de propuestas indecentes, sanguinarias, que cerremos nuestros ojos, dice Isaías 33:15, para no ver cosas malas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los que logren hacer esto, habitaremos en las alturas, dice la Biblia. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. O sea, moraremos en el cielo. Se nos dará pan cuando estemos hambrientos, aguas cuando tengamos sed. Bendito sea el nombre de Dios. Y a este punto es que el Señor quiere que el hombre reflexione. La enseñanza que nos da el conejo, hermanos, en la Biblia es una señal de madurez, es una señal de sabiduría, de ciencia, de inteligencia. ¿Por qué? Porque ellos saben escapar del mal, saben escapar del peligro, saben escapar del enemigo, saben escapar, pero toman la roca como un lugar de refugio. Ojalá que la reflexión de nosotros sea también la misma, que notemos que Dios es el único lugar de refugio. Ojalá la inteligencia sea tan vasta en nosotros para entender que necesitamos a Dios para escapar, hermanos, de los lazos de la muerte, que necesitamos a Dios para escapar del infierno, que necesitamos a Dios para ganar el cielo, que lo necesitamos a Él. Ojalá la sabiduría sea tan vasta en nosotros para ir de rodillas a clamar por aquellos que hoy tienen un comportamiento de insensatez,
que se vuelven necios cuando se les presenta el evangelio, y rogar al Dios del cielo misericordia, porque es el único, dice la Biblia, que tiene poder para sacar a los hombres de las tinieblas y ponerlos en el reino de la luz. Es el único que tiene la capacidad, hermanos, para sacar al borrachito, al drogadicto de allá del lodo cenagoso donde caen profundamente, y ponerlos en lugares celestiales. La Biblia dice que Él lo pone en lugares especiales. Él es el único que limpia, el único que puede poner al hombre, hermanos, que está en el muladar, y ponerlo sobre la roca, ponerlo arriba. Bendito sea el nombre de Dios, que eso es lo que ha hecho con nosotros. Y valorar eso, hermano. Y valorar eso, que no nos volvamos ingratos, que no nos volvamos olvidadizos de la bondad que Dios ha tenido de nosotros, que aún cada día la vida misma depende de Él. Por Él vivimos, por Él respiramos. Bendito sea el nombre de Dios. Que no olvidemos cada bendición espiritual que nos da. No solamente la gracia, no solamente la salvación, aún la alegría misma depende de Él, hermanos. Ojalá pudiésemos, hermanos, encontrar nosotros también, hermanos, una acción sabia al nosotros poder encontrar en cualquiera que sea la situación, que eso es lo que yo no sé esta mañana. Yo no sé si alguien ha estado de espíritu bajo, de espíritu de poco ánimo, de corazón atribulado. Yo no sé quién, hermanos, alguna cosa de su alrededor, de su vida, una deuda, una opresión esta mañana, un problema, hermanos, en el cual el hombre se siente incapaz de solucionar. Cristo es la solución. Él es el que fortalece, Él es el que da aliento, Él es el que da ánimo, Él es el que nos saca de cualquier condición, hermano amado, porque no hay refugio mejor que Dios, como decía David. Bendito sea el nombre de Dios. Él es el escudo, Él es la fuerza, Él es la fortaleza, es el castillo, es el libertador, Él es la roca, Él es todo, Él es el alto refugio del hombre, vaya. Así que el que habita el abrigo de Él, mire, siempre va a morar bajo sus alas, siempre va a morar bajo su sombra, porque Él es la esperanza del hombre. Él es el Dios único, hermano, en el que podemos confiar. Y yo espero que esta mañana esta palabra sirva de ánimo, le sirva de aliento a alguien, le sirva, hermanos, de escape a alguien que ahora, bendito sea el nombre de Dios, quizás como aquellos hombres que llegaron a la cueva de David, que llegaron, como dice la palabra de Dios, afligidos o endeudados o de amargura de espíritu, encontraron una fuerza y se convirtieron en un ejército poderoso. Se convirtieron en los valientes, hermanos, que David preparó para poder pelear contra cualquier enemigo, hermanos, porque como decía Pablo, ¿verdad? Todo lo podemos cuando estamos con Cristo. Todo se puede cuando lo tenemos a Él. Y espero que esta mañana el Señor ministre a través de la palabra y a través de su espíritu, su corazón. Que Él le arrope, que usted encuentre que una vez que usted arrodille su vida, usted va a encontrar la fuerza que está necesitando, porque este Dios ha prometido socorrerlo. Así que bendito sea el nombre de Dios esta mañana por esta enseñanza. Esperamos que el Señor añada la bendición que tiene que añadir. Padre que está en los cielos, le damos gracias esta mañana por su palabra. Esperamos que con ella, Señor, nos vuelva sabios y entendidos todo el tiempo que nosotros podamos necesitar o escapar en todo momento. Mire, aquel que tiene hoy el espíritu de aflicción, espíritu de tristeza, un espíritu de amargura, un espíritu, Señor, de poca fuerza, de poco ánimo. Padre Santo, muchas veces dice su palabra, no pueden ni levantar sus manos, no hay fuerza en sus rodillas para buscarle ahí. Su palabra dice que usted tiene la capacidad de fortalecer cuando no hay nada de fuerza en el hombre. Bendito Dios, esta mañana su espíritu sea, Dios mío, expandido sobre cada vida, sobre cada alma que hoy necesita recordarse que mirando al cielo encontrará una respuesta, que tomando, Dios mío, Señor amado, su fuerza en su presencia encontrará salida a su situación. Padre amado, en esta mañana deje que esta palabra fluya con el poder del Espíritu Santo, llegue a donde tiene que llegar, bendito Dios, y puede encontrar fortaleza, amado Dios,
en el espíritu de la fuerza suya, Señor. Esperamos, Padre Santo, que sea su mano poderosa derramándose sobre todo corazón esta mañana. Deje, Dios mío, que nosotros nos volvamos sabios y entendidos de la vida, de los tiempos, de las ocasiones, todo el tiempo, Señor, que ojalá esta palabra venga a nuestra memoria en el momento que cada vez la necesitemos, porque como dice su palabra, usted conoce nuestra condición, sabe que somos débiles, que somos polvo, que somos vueltos nada, que podemos, Dios mío, desaparecer de un momento a otro, Señor. Usted conoce toda esa condición. Le pido que a través de su espíritu esta palabra llegue, que aquellos que la han escuchado el día de hoy se fortalezcan en su nombre, que aquellos que necesitan levantarse, Padre amado, de su estado decadente puedan levantarse y refugiarse por la fuerza de su mano poderosa, que aquellos que en el futuro van a oír esta palabra, Señor, también encuentren en ella una fuerza, Padre amado, en el nombre de Jesús. Siga ministrándonos, síganos ayudando a todos para caminar en este camino. Tómenos de su mano, no nos desampare, no nos deje solos ningún momento. Ayúdenos para, Señor, nosotros derribar argumentos personales, derribar, Dios mío, Señor, sentimientos que a veces estancan a la gente, poderoso Dios. Derribar, Padre Santo, amado, esa confianza que muchas veces tenemos de nosotros mismos, esa manera de pensar errada y equivocada, Señor, que muchas veces nos hacen sentirnos refugiados y seguros. Señor, derribe el orgullo, vuélvanos gente humilde para reconocer todo el tiempo nuestra dependencia de su mano poderosa. Le pido que bendiga a cada alma que hoy este día ha escuchado su palabra y lleve bendición hasta ellos. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, le pedimos, Padre Santo, que sea su mano poderosa, que sea su mano poderosa, llevando, Señor, llevando hasta ahí donde ellos se encuentran, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesucristo. Encuentren, Señor, lo que su alma necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí, Padre Santo, donde se necesita la fuerza esta mañana, su Espíritu Santo ministre esa vida, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Gloria sea a su precioso nombre, alabado sea su precioso nombre, gloria sea su nombre, Señor, aleluya. Vamos a dejar un canto, amados hermanos. Como profeta de Dios, y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azoten la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá. No se cae porque está sobre la roca inconmovible. Se llama Jesús, y si Jesús está conmigo, yo no temeré. Me levantaré, abriré mi boca y declararé: mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae porque